¿De qué forma está sorteando Rusia las sanciones internacionales? ¿Cómo están cambiando sus relaciones comerciales con el resto del mundo? ¿Qué países son exactamente los más beneficiados por este cambio? Queridos amigos, amigas, poco a poco los rusos parecen estar encontrando alternativas. Alternativas más caras, más limitadas o de menos calidad, pero alternativas al fin y al cabo. Para que os hagáis una idea, los datos disponibles apuntan a que, a pesar del castigo infligido por los países aliados de Ucrania, las importaciones rusas de bienes han vuelto prácticamente a los niveles anteriores a la invasión. Y eso es mucho decir. La pregunta es, ¿cómo diantres es posible? ¿De dónde proceden todas estas compras? ¿Es que acaso no se están cumpliendo las sanciones? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Cuando el día 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa de Ucrania, los países aliados reaccionaron aplicando una enorme cantidad de sanciones económicas de todo tipo contra Rusia. Hasta aquí, nada nuevo. Desde entonces, las sanciones han elevado los costes de suministro de las empresas y las familias rusas, han dificultado el acceso de este país a ciertos componentes críticos, han reducido los ingresos petroleros y gasísticos del gobierno y han frenado en seco la inversión extranjera directa. ¿Queréis un ejemplo concreto? Entre enero y abril de este año, los ingresos petroleros y gasísticos del gobierno ruso se redujeron casi a la mitad respecto al año anterior. Evidentemente, todas estas cosas a largo plazo pesarán y mucho en la economía rusa. No lo dudéis. De no cambiar las cosas, los suministros más caros, la falta de inversión y tecnología extranjera y la falta de componentes críticos causarán mucho daño a las empresas rusas. Pero, sin embargo, hay un problema. En el corto plazo, el efecto de las sanciones parece estar siendo mucho más limitado, lo que ha hecho que sean muchas las personas que rápidamente estén llegando a una conclusión. Seguro que es algo que ya habéis escuchado o pensado. Las sanciones no están valiendo para nada. Y es verdad que razones para pensarlo tienes más que de sobra. Es decir, sí, pueden dañar el potencial de Rusia a largo plazo o limitar su crecimiento. Y desde luego, a día de hoy ya están causando muchas dificultades. Esto es algo que la propia prensa rusa reconoce. Fijaos. 18 de mayo de 2023. UTER puede detener el funcionamiento de un tercio de sus helicópteros. La empresa se enfrenta a una escasez de motores y otros componentes. 23 de mayo de 2023. En Rusia, hay escasez de neumáticos y aceites de motor para camiones pesados. Los expertos dicen que llevará varios años estabilizar la situación. 30 de mayo de 2023. Los accionistas de Polymetal aprobaron el traslado de la compañía a Kazajistán. El mayor productor de plata ruso y uno de los principales mineros de oro, Polymetal, se trasladará a Kazajistán. Y estos son solo 3 ejemplos de muchos más, montones más que podríamos poner sobre la mesa. Sin embargo, pese a todo, en el corto plazo, las sanciones no parecen estar siendo tan eficaces. Digamos que el daño que están provocando parece limitado, al menos mucho más de lo esperado. Y desde luego tampoco parecen estar siendo útiles para obligar al Kremlin a poner fin a esta guerra. Y es que de hecho, tal y como os decíamos antes, las importaciones rusas de bienes han vuelto prácticamente a los niveles anteriores a la invasión. La pregunta es, ¿cómo es esto posible? Pues la primera clave está en la búsqueda de nuevos proveedores. Amigos, amigas, la Rusia de Putin se ha puesto las pilas para reconfigurar sus cadenas de suministro. ¿Y sabéis qué? Aquí vamos a encontrar 2 grandes tipos de mercados. Los que están haciendo que sus productos sustituyan a las compras procedentes de Occidente y los que aparentemente están siendo utilizados para intermediar los productos que quiere comprar Rusia en Estados Unidos, Europa o Japón. Pues bien, China o Turquía serían un buen ejemplo del primer tipo de mercado, que es lo que explica exactamente noticias como esta. 21 de marzo de 2023. Rusia y China firman 165.000 millones de dólares en acuerdos de energía y transporte
en el segundo día de Xi en Moscú. Pero no hablamos de proyectos, sino de datos ya realizados. Creo que hay uno que os va a llamar mucho la atención. Los envíos de mercancías de China a Rusia superaron los 24.000 millones de dólares en el primer trimestre, un 48% más que el año anterior. Y ojo, porque en marzo el crecimiento fue de más del 100%, que es algo similar a lo que también está ocurriendo en Turquía. Como seguramente muchos sepáis, la economía turca no pasa por sus mejores momentos. Quizás por eso, digamos que este país ha sido más laxo en lo que respecta a sus relaciones económicas con Rusia. En esta línea, sus exportaciones a este país también se han duplicado desde el comienzo de la guerra. Y luego, países como Azerbaiyán, Kazajistán o Uzbekistán son un buen ejemplo del segundo tipo de mercado que comentábamos. Bueno, de hecho, prácticamente todas las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central se encuentran en una situación muy similar. Pero si os parece, veamos un ejemplo concreto. Echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en Armenia. Pues bien, las exportaciones de este pequeño país del Cáucaso, de apenas 2,7 millones de habitantes, a Rusia se han multiplicado por 4. Al mismo tiempo, sus compras a la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido o Japón se han triplicado. Y no sé, ¿qué queréis que os diga? Parece fácil entender lo que está ocurriendo. Las empresas en Armenia han disparado sus compras de todo tipo de productos occidentales para luego reexportárselos a Rusia. Pero ¿sabéis qué? Creo que en un gráfico se ve mucho mejor. Fijaos. Y ya os digo que no se trata de un caso aislado. En total, las compras de Armenia, Georgia, Kirguistán, Uzbekistán y Kazajistán a Estados Unidos y la Unión Europea se incrementaron casi un 70% en 2022 hasta superar los 24.000 millones de dólares. Al mismo tiempo que las exportaciones a Rusia saltaron casi un 50%. Es una operación de libro que el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo ha calificado ya como la rotonda euroasiática. Y ojo, tampoco os penséis que está siendo algo que se está haciendo con mucho secretismo. Para nada. Muchas empresas rusas, como esta que veis en pantalla, anuncian estas operaciones en sus propias páginas web como una forma efectiva para saltarse las sanciones al 100%. Y ahí no termina todo. Según ha desvelado una investigación del Financial Times, muchas de las exportaciones europeas a estos países ni siquiera llegan a ellos. Se pierden por el camino. En otras palabras, que se desvían a Rusia. En este gráfico podéis ver las operaciones, la diferencia entre lo que la Unión Europea exporta a Kazajistán y lo que realmente llega. Hablamos de más de 3.000 millones de dólares de ventas que se perdieron antes de llegar al país centroasiático desde que empezara la guerra en Ucrania. Evidentemente, estos países están obteniendo muchos beneficios de toda esta operativa. El problema es que todo este juego está permitiendo a Rusia seguir comprando una enorme cantidad de productos supuestamente vetados. Hablamos de chips, láseres, componentes para aviones, equipos ópticos y muchos otros productos que no solo pueden utilizarse para fines civiles, también militares. La electrónica se necesita en todas partes, desde la fabricación de aviones y misiles de crucero hasta sistemas de mando, control y comunicación en vehículos blindados y tanques. El acceso continuo de Rusia a estos artículos, incluidas las marcas extranjeras, alimenta en lugar de desactivar los esfuerzos de guerra de Rusia. Por ejemplo, en esta misma línea y regresando al caso de Armenia, las importaciones desde Estados Unidos y la Unión Europea de chips integrados de este país se multiplicaron por 16 en 2022. Pero amigos, amigas, aquí tampoco termina todo. Al tiempo que Rusia sigue explorando nuevos caminos para superar las sanciones internacionales, también ha diseñado su propia respuesta con una estrategia probablemente mala a largo plazo, pero que el Kremlin confía les dé oxígeno durante un tiempo. ¿Queréis saber cuál es la última respuesta económica del gobierno ruso? Pues atentos. Se puede decir más alto, pero no más claro.
El Kremlin ha diseñado un marco legal para nacionalizar activos extranjeros en el país. Es su propia respuesta a las sanciones internacionales. Las primeras víctimas de esta nueva política han sido los activos rusos de dos empresas energéticas europeas, la compañía Fortum de Finlandia y Uniper de Alemania. Los activos en Rusia de estas dos empresas fueron puestos recientemente bajo gestión provisional por un decreto del presidente ruso Vladimir Putin. Pero esto parece haber sido el principio. Conforme a la nueva regulación, la Agencia Federal de Administración de Propiedades del Gobierno podrá tomar el control de cualquier activo occidental cuyas operaciones se hayan detenido o ralentizado. Rusia se abstuvo de nacionalizar directamente los activos en 2022 con la esperanza de que los negocios como de costumbre regresaran y las empresas rusas evitaran que sus activos fueran nacionalizados en Europa. El decreto de Putin muestra que el Kremlin ha abandonado esas esperanzas. Y eso no es todo. En abril, el gobierno ruso aprobó nuevas reglas para la salida de Rusia de empresas extranjeras. Ahora, las empresas que se quieran marchar del país solo podrán vender sus participaciones o filiales a socios rusos con un descuento de al menos el 50%. Asimismo, deberán pagar una donación voluntaria al cofre de guerra de Rusia. El importe de esta contribución, del 5 al 10% del valor del activo. Pues bien, ahora sí, este es el plan, la estrategia con la que el gobierno ruso espera resistir el impacto de las sanciones. Al menos el tiempo suficiente como para que éstas no interfieran con su esfuerzo por la guerra. Y lógicamente, este es también el reto al que ahora se tienen que enfrentar los aliados. La pregunta es, ¿veremos más sanciones? ¿Se pondrán la diana a los países que están suministrando productos occidentales a Rusia? ¿Qué pensáis que se debería hacer? Déjanos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ya lo sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros así lo hubiera sabido si es que aún no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí. Un saludo y hasta el próximo vídeo.